Entonces, me voy a permitir, ustedes saben que suelo trabajar más con notas que con diapositivas, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo compartirles aquí mis noticas para que ustedes vayan siguiéndolas. Por favor, me confirman si ya pueden ver estas notas. Ya, Fray. Sí, Eso. señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, para esta noche de conclusión, luego de que ustedes han tenido un recorrido eh, a lo largo de este semestre en torno a la teología moral, eh, estoy por aquí buscando el recorrido que ustedes han tenido. Yo no vengo a hacer un resumen, no vengo a hacer un resumen como tal. Yo vengo es a hablarles un poco de qué es lo específico y qué es la originalidad de la moral cristiana. Yo asumo que ustedes ya a lo largo de este semestre han visto las las bases de la moral, ¿cierto? Algunos pincelazos ya de la moral cristiana, pero de acuerdo al temario que ustedes tienen propuesto, ya ustedes tuvieron un poco cuál es la naturaleza, el método, cuál es el fundamento bíblico de la moral cristiana, sí, Cristo, que es el modelo y el centro de esa moral, qué antropología hay detrás, hay debajo de esta moral cristiana. ¿Qué es eso de la conciencia moral? Muy importante, porque si yo les digo algo de lo que he descubierto, el común denominador de los moralistas, de los teólogos moralistas, es el tema de la conciencia, ¿sí? Cada uno abordándola desde un aspecto particular, desde donde más les interese, pero nunca se deja a un lado el tema de la conciencia, sobre todo porque el magisterio de la iglesia, basado en la Biblia, basado también en la tradición, pues ha rescatado este hecho de que la conciencia es el sagrario del ser humano y que a la conciencia es a la única que no podemos fallarle, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que hacer lo que diga nuestra conciencia, incluso si es erróneo, ¿sí? Porque ese lugar es sagrado. Ahí nadie puede entrar, ni siquiera Dios es capaz de atreverse a violentar ese sagrario, porque es el lugar más íntimo y más profundo del ser humano. Entonces, ese tema de la conciencia, yo espero que lo hayan podido trabajar muy bien. Tomás de Aquino es un gran trabajador de esta idea de la conciencia, pero hoy en día otros moralistas como Marciano Vidal, que todavía está vivo, o Haring, que ya murió, que fue tampoco también polémico, pues ellos también apuntaron mucho a este tema de la conciencia, muy importante, ¿no? El tema de la ley, el tema de de la libertad y la responsabilidad que son importantes, la gracia. Por supuesto que cuando vamos a hablar, si hablamos de la gracia, no podemos dejar hablar del pecado. ¿Qué es eso del pecado? Y espero que se los hayan explicado bien y no les hayan puesto ahí telarañas un poco, sino pues podemos hablar un poquito, no porque yo tenga la verdad, sino porque hay que también saber diferenciar lo que nos dicen y entender. La bioética, debieron hablarles, por supuesto, de las virtudes también, la bioética, como ese punto de encuentro entre la filosofía y la teología moral, interesante. Y hoy, pues, vamos a hablar de la moral cristiana y más que de los desafíos, yo les traigo una propuesta de lo que estoy trabajando, que efectivamente es un desafío, es uno de los desafíos en los que me estoy enfrentando, para que veamos más o menos cómo desde la moral cristiana entendemos estas realidades, ¿no? Porque interesante, y quiero decirles esto, quédense, y yo espero que esto lo hayan mencionado alguna vez en la formación. La moral no busca estudiar a Dios, la moral busca estudiar al hombre y su comportamiento. ¿Listo? Entonces, olvidémonos de cualquier idea que nos hayan dicho que la moral es pretender un estudio del comportamiento de Dios o cómo Dios quiere que nos comportemos. No, la moral es el estudio del comportamiento del ser humano en torno a sus decisiones personales, racionales, particulares y cómo afectan su contexto social, político, económico, etcétera. Bien, y sobre todo en esta coyuntura en Colombia, para los que no son de Colombia, pues saben que estamos, y bueno, y otros países de América Latina también,
estas coyunturas electorales y democráticas. Bien, entonces, manos a la masa, como dijo el panadero. Vamos a hablar de la especificidad de la moral cristiana. Me pueden ir interrumpiendo, por favor. Yo no los estoy viendo, así que les toca abrir el micrófono y preguntar, eh, o si algo que no entienden. Yo trataré de ser lo más explícito posible, lo más sencillo, ¿no? Yo parto de un autor muy interesante para mí que descubrí hace un año. Se llama Xavier Thévenot. Él es un moralista parisino del Instituto Católico de París, un salesiano que murió hace unos 20 años aproximadamente. Su propuesta moral ha sido muy tímida, es decir, no ha sido muy estudiada en el mundo hispano, ¿cierto? Porque nosotros en el mundo hispano contemporáneo tenemos a un Marciano Vidal, por ejemplo, o tenemos a Flecha, que ya no está, o la de Román, que son como los moralistas más referenciados para nosotros. Y por eso este moralista pues no ha sido tan conocido por nuestra lengua española. Incluso creo que de todos sus libros, su obra, solo hay dos o tres traducidos al español. Y de la búsqueda que he hecho, pues realmente en Colombia no hay muchos estudios, solo hay un fraile, un padre dominico que se llama eh, Samuel Forero, quien hizo algunos de sus estudios sobre él, y ahora, por decirlo de ese modo, soy yo el segundo que me estoy dedicando, al menos en Colombia, de lo que he buscado a estudiar a Thévenot. ¿Y por qué les propongo el pensamiento de Thévenot? No porque sea el mejor, no, porque probablemente otros dirán que es el mejor, otros autores, sino porque Xavier Thévenot, a mi modo de ver y a mi juicio intelectual, crítico, teológico, es un teólogo moral equilibrado y sobre todo es un teólogo moral realista. Es decir, él se basa en lo que acontece en la realidad del ser humano, ¿sí? Y su relación con Dios. Entonces, es una moral encarnada. Como ustedes saben, para nosotros los dominicos, la espiritualidad nuestra es la encarnación. Por lo tanto, todo lo que nos huela a encarnación, bienvenido sea. Para mí, particularmente este teólogo se ha convertido en el mentor en esa medida en que su teología moral es una teología, primero, equilibrada, porque pues tiene efectivamente todo el componente de encarnación, todo el componente de realidad. ¿Qué es lo que nos sirve hoy en día? De nada nos sirve estar formulando teorías que no nos van a servir para poder resolver las dificultades y los problemas a los que nos enfrentamos hoy, ¿no? Entonces, por eso pongo allí. Esto está inspirado en las notas de Xavier Thévenot. Eh, Probablemente la mayoría de todo lo que está aquí no es un pensamiento original. Yo apenas estoy tratando de construir un pensamiento original en la teología y yo soy uno de los que piensa que uno no puede tener, al menos en los estudios, el famoso síndrome de Adán. Antes de mí no existe nadie. Eso es falso. Lo mismo pasa en la moral. En la moral uno tampoco puede partir antes de mí, no hay nada. Entonces, por eso, pues uno tiene que buscar sus mentores para poder ir construyendo también su pensamiento. La pregunta con la que partimos es, bueno, ¿existe de verdad una moral propia de los cristianos? Yo quisiera que ustedes tuvieran esa pregunta en la cabeza. Es decir, después de todo lo que ustedes han visto a lo largo de este semestre, podemos decir que existe una moral cristiana, es decir, una moral que es única del cristianismo. Y la otra pregunta que vaya acompañada es, ¿la moral cristiana no es sino una moral universal a la cual puede acceder incluso los que no creen en Dios? Es otra pregunta, ¿sí? Y ahora bien, súmenla a esa una tercera. Si llegase a existir una moral específicamente cristiana, ¿en qué consiste la originalidad de esa moral? Eso es lo que vamos a ver hoy, después de que ustedes han estudiado, han hecho un camino, han recorrido. Pero yo quisiera decirles que hay que partir de 5 convicciones fundamentales para poder decir si sí, si no, o más o menos, o por qué sí o por qué no. Bien. Entonces, lo primero que hay que entender para hablar de una especificidad o una originalidad de la moral cristiana
es que hay que partir del hecho de la redención como la reestructuración escatológica de la creación. ¿A qué me refiero yo con esto? Ubiquémonos en el Génesis, capítulos segundos y terceros. Por allá vemos la creación del hombre, la creación del mundo en general, pero también la caída, el pecado de Adán y de Eva. Eso lo vemos en los capítulos segundo y tercero del Génesis. Y en Lucas 24, ¿alguien tiene por ahí su Biblia? ¿Qué tenemos en Lucas 24? Acuérdense que no podemos hacer teología sin Biblia. ¿Qué tenemos en Lucas 24? Es para saber que me están escuchando. Sí, La resurrección de Jesús. la resurrección de Jesús, efectivamente, y después continúa el camino de Emaús y la aparición a los discípulos y la Sí, ascensión al cielo, el cierre del Evangelio de Lucas. Entonces vemos cómo, si nosotros, si el moralista Tevenov lo hace, él hace un cuadro comparativo entre el Génesis 2:3 y Lucas 24. Es bellísimo lo que él hace. Me hubiese encantado poder explicárselo, pero eso ameritaba unos 2 cursos, más o menos unas 2 clases, entre ese comparativo de el Génesis y la resurrección. ¿Qué es la idea? O bueno, ¿por qué poner estos dos textos en paralelo? Porque mire, lo que nos quiere decir estos dos textos es que la redención que se opera en la vida, en la aparición y en la acción de Cristo resucitado, no es solo un añadido, no es simplemente un añadido a la creación, sino que es realmente la reestructuración profunda, es decir, la creación y el ser humano caído en el pecado se tienen que entender y se deben entender desde el misterio mismo de la resurrección de Cristo. Desde ahí es donde debe entenderse ahora, ¿sí? El ser humano y el misterio mismo de la caída y del comportamiento del hombre, ¿no? El pecado que perturbó el diseño original de Dios es ahora restaurado por la resurrección de Cristo y eso abre una dimensión escatológica que va a trascender y va a sorprender al hombre. ¿Listo? Esa es una realidad que no podemos negar cuando hablamos de la moral. No podemos negar que la gracia ha sobreabundado sobre el pecado. Cuidado, porque es que muchas veces uno de los focos por los cuales llegamos a la moralización y más que la moralización, a ser moralistas, ¿sí? O más bien a querer moralizar todo, es porque no entendemos esta dinámica de la gracia y el pecado que nos lo dice San Pablo. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Allí donde fue contaminada la creación con el pecado, fue restaurada y restablecida con la resurrección de Cristo. Bien, y eso, todo eso corresponde al deseo unitario y salvífico de Dios, porque el deseo creador de Dios y el deseo redentor de Dios son las dos caras de la misma moneda. Dios creó y Dios redimió, ¿sí? Y eso lo hizo porque en su voluntad buscaba la plenitud del mundo y la plenitud del ser humano, ¿vale? Entonces estos dos misterios de la creación y la redención hacen parte de una misma moneda, son un símbolo, se entienden juntos, no podemos separar, sobre todo cuando estamos estudiando teología moral, no podemos separar la caída de la redención dada con la resurrección de Cristo. Bien, una segunda convicción que debemos tener cuando hablamos de la especificidad de la moral es el tema del decálogo. Lo digo porque, y lo dice TVNOV, bueno, sobre todo TVNOV, ¿no? Yo aquí solo estoy repitiendo. Muchas veces nosotros asumimos que pecar es no cumplir los 10 mandamientos o una persona inmoral es aquella que no cumple los 10 mandamientos. Sin embargo, hay que entender algo, miren, en el Éxodo 20, donde está todo el contenido normativo, ustedes no sé si se han dado cuenta o si se han preguntado alguna vez por qué
los mandamientos estaban escritos en dos tablas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué fueron dos tablas? ¿Por qué no fue una sola tabla o por delante y por detrás? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿De pronto no cabían en una sola o fueron segmentados del 1 al 5 y del 6 al 10? Ok, listo. Eso es una explicación lógica, digamos que de sentido común, ¿no? ¿Sí? De pronto, Sí. por ser temas, por ejemplo, que los primeros mandamientos son los principales. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ok, bueno, Rosalvita, más o menos por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa más o menos. Por aquí veo en el chat. Están saludando. Dice que por consideraciones divinas y consideraciones humanas. Por allí va la cosa. ¿Listo? Pues efectivamente, tenemos esta experiencia de las dos tablas y vamos a dedicarnos sobre todo a la segunda tabla. Vamos a hablar de la segunda tabla. Si nos damos cuenta, la segunda tabla son aquellos preceptos que regulan las relaciones humanas, ¿sí? Y estos preceptos no tienen un carácter exclusivamente judío, es decir, no son solamente religiosos, ¿cierto? No matar, no robar, no desear los bienes ajenos, todo lo que está en la segunda tabla son más bien principios, principios de todas las civilizaciones. Eso responde a una lógica universal de las relaciones interpersonales. Bien, son necesarios para la convivencia social. O sea, estos no son exclusividad ni del judaísmo ni del cristianismo. Cuidado. Entonces, ¿en qué reside la originalidad del decálogo? Porque es que estos mandamientos que vemos ahí los practicaban los sumerios, los practicaban los egipcios, o sea, eso no es nuevo. ¿En qué consiste la originalidad del decálogo como tal? No consiste en el contenido de las normas, sino en el fundamento teológico. Es decir, Israel adopta estas normas como una respuesta al Dios que los ha salvado, al Dios que se les ha revelado como único y liberador, ¿cierto? Es decir, la autonomía de la ética, la autonomía de la moral, ¿sí? De la segunda tabla se remite al reconocimiento de Dios, es decir, de la primera tabla. ¿Cuál es ahí está la originalidad de los mandamientos de la ley en el Éxodo? Y es que, aunque estos mandamientos eran para todo el mundo, para todas las demás civilizaciones, pues Israel lo que hace es que a partir de estos mandamientos se remite al conocimiento de Dios, ¿sí? Y por eso los tres primeros hacen alusión a Dios. A partir del reconocimiento de Dios como Salvador, ¿cierto? Se pueden unir estos preceptos que son norma universal. Bien, esa es la originalidad que tiene el decálogo y que se tiene también para la teología. No es el contenido como tal, porque el contenido es para toda la humanidad. El contenido lo puede hacer creyentes y no creyentes, judíos o no judíos, ¿cierto? La originalidad está en que reconozco, ¿sí? Reconozco la autonomía de esta realidad humana remitiéndome al conocimiento y reconocimiento de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí o muy difícil? No, Vamos ahí bien. vamos bien. Bueno, Ahí está bien, Rey. muy bien. Un tercer convencimiento que debemos tener para hablar de la especificidad de la teología es el tema del discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto exige una teología de la circularidad. ¿Qué significa esto? El acto creador divino, es decir, Dios que crea, suscita una autonomía en los seres humanos, pero a la vez el ser humano en su autonomía reconoce su condición de criatura
y acepta a Dios como fin último. ¿Sí ven? Dios crea y le da al hombre una autonomía. Y el hombre desde esa autonomía reconoce a Dios como su creador y como su fin último. Lo decía Santo Tomás, exitus et reditus, salir y volver a Dios. Entonces es una circularidad. Entonces, Saviete Benó va a hablar de que el hombre tiene autonomía una autonomía teonómica. Es un poco raro el término, pero esta autonomía autonómica quiere decir que el hombre que recibió de Dios su libertad, en su libertad y en su autonomía acoge la ley de Dios. ¿Listo? Por eso es circular. Por lo tanto, de ese modo se garantiza que el mundo humano no sea una autarquía, sino que posea una autonomía real, pero que está bajo el señorío de Cristo resucitado. ¿Bien? Y eso lo vemos en Colosenses 1:17. En esa medida podemos nosotros afirmar la secularidad desde una perspectiva teológica. Es decir, reconocemos que el mundo ético tiene una consistencia por sí misma, una consistencia que se da delante de Dios, es decir, independientemente de Dios, pero al mismo tiempo con Dios. ¿Sí? Y así no cae en una visión reduccionista. Esa es la tercera convicción. La cuarta convicción que tenemos, y es que mire, la Eucaristía es un reconocimiento de la secularidad teológica, ¿no? ¿Cuál es el fin del esfuerzo moral cristiano? Pues construir o edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y eso dónde se concreta? En la Eucaristía. ¿Y dónde? Y en el uso del mundo como lugar de la señoría de Cristo. Queridos hermanos, el mundo no nos puede ser ajenos, porque el mundo es el lugar donde se lleva a cabo la señoría y el reinado de Cristo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hacemos en la Eucaristía? Reconocemos de manera ritual que lo mundano es el espacio de la presencia y la acción de Dios. Nosotros no podemos aislarnos del mundo. Y por eso estamos invitados a cristianizar el mundo. ¿Qué significa cristianizar el mundo? No significa imponerle una forma eclesiástica, ¿cierto? No significa lo que pretenden muchos cristianos, y es que todos piensen como nosotros, y es que todos tienen que hacer el rosario, y es que todos tienen que ir a misa. No. Cristianizar el mundo significa devolverle al mundo su ser más profundo, ¿sí? Abrirle al mundo sus alturas y sus profundidades de ser el mundo. Recordarle al mundo que es creación, ofreciéndole la posibilidad para la gracia, no condenarlo, que eso suele pasar muchas veces con nosotros, con muchos de nuestros hermanos, que a la primera oportunidad lo que hacemos es condenar el mundo. Yo no creo mucho en esa división de lo sagrado y lo profano, se los digo sinceramente. Porque si Dios creó todo bien, entonces no existe nada profano, ¿cierto? De alguna manera todo es sagrado. En ese sentido, nosotros debemos ofrecerle al mundo una posibilidad de gracia. Claro, se corre un riesgo, sí, como todo riesgo que implica la libertad y es desviarse. ¿Hacia dónde? Pues al pecado, sin duda. Pero es un riesgo que vale la pena correr. Y como quinta convicción, ustedes hablaron, me imagino, de la ley natural. Yo no voy a decir aquí que es la ley natural, simplemente voy a decirle que a la luz de Tomás de Aquino es importante reconocer que en esa ley natural hay una providencia divina que despliega, que permite, que garantiza la autonomía de la libertad humana en el mundo. Y en ese sentido el ser humano se vuelve coprovidente. Miren, nosotros somos libres gracias a Dios, ¿cierto? Así es la cosa tajante y sencilla. Dios garantiza nuestra libertad. Si Dios no garantizara la libertad, no podríamos ser libres. Sin embargo, esa autonomía, esa libertad, no es absoluta, ¿cierto? Porque está referida a una ley eterna, lo que ya habíamos dicho. Si bien Dios garantiza nuestra libertad,
La única posibilidad de ser verdaderamente libre es en Dios, no hay otra, ¿cierto? De lo contrario, no podríamos tener una libertad. Cuidado con el tema, aquí escriben de la autonomía y el libre albedrío. Allá hay que reconocer algo y es que mm, muchas veces se ha malinterpretado este tema del libre albedrío, porque el libre albedrío se nos ha o nos han hecho entender que el libre albedrío es como yo puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Y no, el libre albedrío es una respuesta, ¿sí? Es una respuesta, ¿sí? Desde una opción escogida que asume las consecuencias y que se encuentra condicionada, ¿cierto? Se encuentra condicionada, porque usted no tiene libre albedrío para respirar o haga el ejercicio, diga, yo voy a que, como tengo libre albedrío, no voy a respirar hoy, pues me avisa si mañana amanece vivo. Bueno, yo esperaría que no, porque sí, pues. Entonces, a veces confundimos ese tema del libre albedrío y nosotros tenemos que entender que no, nuestra libertad es condicionada. ¿Cuál es nuestra libertad? Es la de poder elegir. Esa es nuestra verdadera y auténtica libertad. Ahí está nuestra autonomía. Bien, ¿qué decimos entonces de estas tesis, de estas convicciones? Que en primer lugar, entonces, no existe, al menos en lo normativo concreto, como ya lo vimos con los mandamientos, una especificidad exclusiva de la moral cristiana. ¿Sí? No existe, al menos en lo normativo, en el contenido, cuidado, en el contenido. No matar no es exclusivo de la moralidad cristiana. No robar no es exclusivo de la moralidad cristiana. ¿Cierto? Porque eso lo practica un budista, un musulmán, incluso un ateo. Entonces, en lo normativo, en el conjunto de la norma concreto, no hay una especificidad de la moral cristiana. De allí que todo ser humano, independiente de sus convicciones filosóficas o religiosas, puede llegar, incluso sin conocer a Cristo, a descubrir los preceptos morales concretos que son necesarios para su humanización plena a través de la moral cristiana. ¿Vale? Cuidado, estoy hablando del contenido. ¿Bien? Estoy hablando del contenido. En ese sentido, no hay una especificidad moral. Pero y entonces, ¿cómo entender qué es lo específico o qué es lo original de la moral cristiana? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Para poder entender eso, hay que ver tres aspectos importantes de la moral. ¿Qué es lo verdaderamente original de la moral cristiana? Primero, la intencionalidad. Segundo, la inspiración. Y tercero, el dinamismo trinitario. Esos son los tres aspectos de verdad completamente específicos u originales de la moralidad cristiana. No es el contenido. Atención, no es el contenido, ya se los he dicho, no es porque cualquier persona, incluso un ateo, incluso un budista, un islámico o un judío, puede descubrir estos preceptos sin ser cristiano. Y lo puede hacer a través de la moral cristiana, pero no necesariamente siendo cristiano. Entonces, miremos lo específico de la moral, lo original. Ya se los dije, no radica en el contenido de sus normas, sino en la intencionalidad última, en la fuente de inspiración y en la estructura de decisión y en el dinamismo de acción. Ahí están las tres cosas por las cuales la moral cristiana es original. Vamos con la intencionalidad. Ya hemos dicho, a partir de la antropología creatural que tenemos, pues somos originados en Dios, somos sostenidos por Dios y somos finalizados en Dios. De Dios salimos, a Dios volvemos. Por lo tanto, la moral cristiana relativiza y transfinaliza la moral humana. ¿Qué quiere decir esto? La moral cristiana toma la moral humana y le da un fin, ¿sí? Y la relativiza, es decir, no la absolutiza, ¿vale?
El fin último del hombre no es un simple perfeccionamiento humano. Cuidado. Cuidado para los que piensan que la moral cristiana busca la perfección. No, lo siento, pero no. Eso no es así. ¿Por qué? Porque lo que busca el fin último del hombre, lo dijo San Irineo, es la visión de Dios, la gloria de Dios. Cara a cara, estar cara a cara con Dios. Esa es la verdadera perfección, si lo podemos decir así, del hombre, el fin último del hombre. Acuérdense del hijo pródigo, que vuelve hecho nada, que vuelve completamente acabado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Buscar al Padre cara a cara. No llega perfecto, no llega bien, no arregló las cosas, ¿cierto? Ahí está. El fin último del hombre es la gloria del Padre, encontrarse con Dios, no la perfección. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? ¿Para qué? ¿Qué es lo que busca entonces el hombre con la moral? Pues llegar a ser humano en plenitud. Eso es lo que nosotros buscamos, llegar a ser lo más humano posible. A eso apunta la moral cristiana, ¿sí? Pero eso lo hacemos en un devenir que trasciende la mera acción humana, es decir, no llegamos a ser lo más humano posible solo con nuestros actos. No, la moral cristiana apunta a una meta que supera lo natural. ¿Por qué? Porque el hombre está llamado a participar de la vida divina. Es decir, necesitamos de Dios para llegar a esa plenitud, para llegar a ser lo más humano posible. Elkin, Nilsa, Norita, Juanma, todos nosotros estamos llamados a ser lo más humano que podamos con la ayuda de Dios. Y no solamente con nuestras fuerzas. ¿Listo? Eso es la intención de la moral cristiana, que se diferencia un poco de la moral humana o de otras morales, ¿cierto? Por ejemplo, la moral de la felicidad, la ética de la felicidad. ¿Qué es lo que busca? Pues la felicidad, no busca nada más, ¿cierto? O la ética del deber, pues bueno, la que busca es los imperativos morales, hacer las cosas porque sí, porque hay que hacerlas y ya. Entonces, no, la moral cristiana no tiene esa intención. La intención de la moral cristiana, ya se los he dicho, son dos: encontrarse con Dios cara a cara y ser lo más humano posible, ser lo más humano en plenitud. Bien. Segunda, la fuente de inspiración. ¿Qué inspira la moral? Es el otro dato original de la moral cristiana. Identificarse con Cristo. Actuar como Jesús. Atención. Jesús de Nazaret, tal como es transmitido por la revelación, es decir, por la escritura y la tradición de la iglesia, Él es la fuente de inspiración primera y decisiva de la moral cristiana. Y cuidado, actuar como Jesús no es imitar a Jesús. Ninguno de ustedes, ni yo, es capaz de convertir el agua en vino ni de caminar sobre las aguas. ¿Cierto? Y mucho menos resucitar al tercer día. Cuidado, porque es que aquí nos confundimos. A mí no me gusta, y se los digo particularmente, cuando nos dicen es que hay que imitar a Cristo. A Cristo no se le puede imitar, a Cristo se le sigue, ¿cierto? Se actúa con Cristo solo por la gracia de Cristo, ¿bien? Solo por la gracia de Jesús, efectivamente. Entonces, actuar como Jesús solo se puede hacer si dejamos que el mismo Cristo nos ayude, ¿sí? Porque Cristo nos revela lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer. En Cristo vemos nuestro espejo de lo que deberíamos nosotros ser, ¿cierto? Porque todo ser humano puede encontrar en Cristo su verdadera humanidad, ¿vale? Por lo tanto, toda moral cristiana es en esencia seguimiento de Cristo. Ya les dije, no es una imitación externa de sus acciones, es dejar que el Espíritu de Cristo transforme el corazón.
Ese es el auténtico seguimiento de Cristo, ¿sí? Ese es el auténtico seguimiento de Cristo. Dejar que el Espíritu de Cristo me transforme en el corazón. No puedo partir de imitar, porque me voy a cansar. Yo les aseguro que se van a cansar de andar entre pobres, porque eso era lo que hacía. Si se trata de imitar, de andar con los pobres, de andar entre las prostitutas, de visitar enfermos, eso era lo que hacía Cristo, ¿cierto? En cambio, si se dejan llenar de la plenitud del Espíritu de Cristo, si nos dejamos llenar de la plenitud del Espíritu de Cristo, pues sin lugar a duda que estas acciones serán naturales, brotarán sin necesidad de estar haciendo una mímica de Jesús. Y bien, cuidado con aquí la pregunta está interesante. Cristo es el humano perfecto y si permitimos que nos transforme, seamos humanos perfectos en Cristo. Atención con el concepto de perfección y de santidad que tenemos. Cristo es el hombre perfecto. Sí, señor. Pero es perfecto no por lo que nosotros consideramos que el perfecto es el que hace todo bien. No, es el hombre perfecto porque es aquel que ha decidido seguir en todo la voluntad de Dios. Allí está la perfección. No es una categoría de bueno o malo. Es más bien la categoría del discernimiento de la voluntad de Dios. Cristo es el hombre perfecto en tanto a que es el verdaderamente humano porque ha entendido que lo que lo hace más humano, lo que lo hizo cada vez más humano, es seguir la voluntad de Dios. ¿Listo? Y ahí es donde viene el discernimiento. ¿Cómo discierno yo la voluntad de Dios? Eso también es otro curso completamente interesante del discernimiento de la voluntad. Bien, porque es que a veces podemos confundirnos. Este tema de la perfección, ah, sobre todo porque Cristo, ya lo vamos a ver después, cuando Él dice que qué significa esto de ser perfectos como vuestro Padre perfecto, Dios es perfecto. Eso es imposible. Y no podemos olvidar que el Evangelio tiene unos rasgos utópicos, ¿sí? El Evangelio tiene rasgos utópicos, tiene rasgos idealistas. Ya miraremos ese tema un poquito más adelante si nos da el tiempo. Bien. Y el tercer aspecto por lo cual la moral cristiana es original es el tema de la estructura de decisión y el dinamismo. Miren, para la moral humana, la libertad es el principio que dinamiza el obrar. Eso es cierto. Eso es completamente cierto. Toda moral parte de la libertad. Sin embargo, para nosotros también es la libertad. Entonces, padre, ¿en qué nos diferenciamos? Pues efectivamente, en que la libertad, aunque es nuestro motor para obrar, nosotros permitimos que nuestra libertad sea movida por el Espíritu de Dios. Ahí está la gran diferencia entre una moral humana, que no está asociada de pronto a ninguna religión, a nuestra moral cristiana. Y es que si bien nosotros partimos también de la libertad, nuestra libertad la dejamos que sea movida por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la moral cristiana no es un conjunto de normas. Cuidado, no es solo un conjunto de normas, mis queridos hermanos. La moral cristiana es una vida en el espíritu que actúa en el creyente y que deja transformarse para poder decidir y actuar desde ese espíritu de Dios. Ahí está lo del tema de la voluntad y del discernimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí en torno a estos tres aspectos que nos ayudan a entender lo original de nuestra moral cristiana? Una pregunta, Fray. Sí, ¿Cómo puedo entender el discernimiento de la voluntad de Dios? esa pregunta es bastante larga y, o sea, la respuesta es bastante larga porque el proceso de discernimiento es distinto en todos nosotros. Sin embargo, hay unos aspectos comunes
Y es que lo primero es que Dios quiere que seamos lo más humano posible. Entonces, uno de los aspectos, estoy lanzando aquí rápidamente, porque, por ejemplo, este autor que yo trabajo dedica un libro entero a hablar de eso, cómo discernir la voluntad de Dios. Pero te voy a lanzar un aspecto que ya lo hemos venido tratando y es, cuando uno va a discernir la voluntad de Dios, uno tiene que verdaderamente tener presente, ¿esto me humaniza de verdad o no? Porque la voluntad de Dios es que los seres humanos sean cada vez más humanos. Entonces, ¿esto me humaniza o me deshumaniza? ¿Me hago entender un poquito? Sí, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. Exactamente. Ahí viene, por eso viene todo el proceso de discernimiento. Por eso una clase y estos 5 minutos que yo te diga, no te van a decir cómo. Eso habría que hablarlo, estudiarlo, leerlo, pero sobre todo orarlo, ¿sí? Por supuesto que tenemos una herramienta lo bastante interesante, lo bastante fuerte y sólida y robusta para ayudarnos, que es la palabra de Dios. Por supuesto que tenemos la iglesia, lo que dice el magisterio de la iglesia. Eso nos ayuda mucho porque también ha sido el discernimiento a lo largo de los años que se ha hecho con la ayuda del Espíritu Santo. Y el discernimiento es un proceso personal que permite que los demás te ayuden, sí, pero al final eres tú quien decide, ¿cierto? Entonces es allí donde vienen los ejemplos de los santos, es allí donde vienen los ejemplos de las personas que uno considera que tienen una vida moral aceptable, una vida moral cristiana que es conforme, ¿sí? Entonces todo eso, por eso te digo que es muy grande el conjunto, pero digamos que la clave de lectura de cómo entender la voluntad de Dios es precisamente eso. Esto que me está pasando, esto que quiero hacer, esto que quiero decir, ¿me ayuda en mi proceso de humanización? Porque lo que Dios quiere es que yo sea cada vez más humano, ¿cierto? ¿Qué significa ser humano? Sería también otra pregunta para entender la voluntad de Dios. Y ahí es donde aparece Jesús de Nazaret, ¿cierto? Es Jesús de Nazaret. Este tema de dejar todo en las manos de Dios, hay que saber llevarlo y saber entenderlo, porque como les decía, nosotros somos coprovidentes. Para eso Dios nos dio una cabeza, un corazón, para poder ayudar también. Entonces, muchas veces ahí lo que sucede, que es lo que pasa en algunas situaciones que hay que ir también aprendiendo a leer. Yo creo que ya se los había dicho en algún momento, este tema de, ay, no, pues si hay la guerra es porque eso es la voluntad de Dios. Cuidado. No, 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 no. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos sean cada vez más humanos. La guerra deshumaniza, por lo tanto la guerra no es voluntad de Dios. Ay, ¿qué tal? No, cuidado. Hay que entender ese tema y no hay que hacer un ejercicio pietista de que no, pues todo es la voluntad de Dios, todo absolutamente así como ocurre en la voluntad de Dios. No, miren lo que les he venido diciendo, Dios nos ha dado una autonomía, pero esa autonomía depende de Él. Pero el hombre en su autonomía también puede, pues, simplemente alejarse de Dios y es allí donde acontecen muchas cosas, ¿vale? Entonces hay que tener eso muy, muy pendiente. Eh, yo voy a tratar, ojalá compartiré con ustedes cuando escriba, yo tengo que escribir algo muy interesante sobre el discernimiento de la voluntad de Dios. No les voy a decir qué va a ser esta semana, probablemente sea para el fin de año. Con mucho gusto pensaré en ustedes y le pediré a Fray Daniel que se los transmita cuando lo escriba para que probablemente eso les sirva a los que les interese. Bueno, bien. Vamos entonces a continuar con esto que se llama la transdinamización de la moral humana.
¿Qué es lo que hace la moral cristiana? Mire, la moral cristiana supera y perfecciona la moral humana mediante la dinámica trinitaria, ¿sí? Eso es interesante, ya es el tercer punto. ¿Cómo entendemos la iglesia? La iglesia la entendemos como una persona en múltiples personas, lo dice el moralista y eclesiólogo Mühlen. La comunidad eclesial, nosotros no somos una simple reunión, la iglesia no es la reunión de individuos, ni siquiera la reunión de bautizados. Por eso a mí ese canto de que yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia, no, porque eso es como un conjunto de individuos. No, eso no es la iglesia. La iglesia es la presencia del Espíritu Santo que une a todas las personas en una sola realidad mística. Por eso lo dice bellamente Lumen Gentium, que la iglesia es un misterio, ¿cierto? Porque es la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Cristo resucitado que une a las personas en una realidad mística, ¿vale? Entonces la iglesia no es el conjunto de bautizados. Usted no puede decir que porque tiene partida de bautismo ya es la iglesia. No, no, cuidado con eso. ¿Vale? Cuidado con eso porque está allí de alguna manera haciendo a un lado la acción del Espíritu Santo. Y si ustedes se acuerdan, el único pecado que dice Cristo que es imperdonable ¿es cuál? El rechazo al Espíritu Santo. Por El el Espíritu rechazo Santo. del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, si usted se pone a pensar de que en la iglesia solamente somos los que estamos bautizados y ya, y el requisito es la partida de bautismo, pues efectivamente usted está rechazando al Espíritu Santo por más piadoso que suene eso, ¿no? La iglesia es la presencia del Espíritu de Cristo resucitado, uniéndonos a todos en una realidad misteriosa, mística, ¿cierto? El cuerpo de Cristo es mística. El cuerpo de Cristo no es el número de personas, no. Es el Espíritu Santo uniendo a todas estas personas en una sola realidad. Bien, por eso decimos que la iglesia es una persona en múltiples personas, porque es la persona del Espíritu Santo que se hace presente en cada una de nosotros. Y el Espíritu es ese vínculo de unidad entre el Padre y el Hijo, lo dice Juan. Juan es claro en eso, el evangelista, pero al mismo tiempo es el principio que va a unir a todos los creyentes entre sí y con Dios. Bien. Entonces, la historia del obrar cristiano es, por tanto, la historia de una persona, la historia del Espíritu Santo, ¿sí? Que despliega su poder y su obrar en múltiples personas, que quienes son los creyentes, ¿no? Por lo tanto, lo específico de lo cristiano, de nuestro obrar cristiano, se va a inscribir en esta dinámica trinitaria. El creyente no actúa solo, sino que actuamos en comunión con el Espíritu. Y con ese Espíritu estamos unidos a Cristo y con Cristo al Padre. Ahí está el actuar cristiano, el actuar moral cristiano. Debe ir siempre unido a esta acción, a esta indicación trinitaria. Bien, así que la moral cristiana no solo va a proponer un camino, no solo es un hágase esto, no, sino que va a revelarle a la moral humana, la va a revelar a sí mismo, ¿no? Le va a manifestar la dimensión divina, ¿sí? Muestra que el hombre, la moral cristiana va a mostrar que el hombre es algo más que una simple ética terrenal, porque si nosotros nos quedamos solo con una moral humana, pues lo que va a pasar es que nos vamos a quedar cumpliendo deberes y ya, cumpla la ley y listo, no pasa nada más. Pero lo que la moral cristiana quiere decirnos es que, mire, usted está llamado a algo más. Usted está llamado a participar de la vida divina de Dios. ¿Bien? Y la moral cristiana también va a llevar a la moral humana a su última instancia. No va a anularla, ojo, sino que la va a hacer cumplir. ¿Se acuerdan de alguien que dijo esto? Yo no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Exactamente. Entonces la moral cristiana no va a abolir la moral humana,
sino que la va a plenificar, le va a dar plenitud. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, lo específico de la moralidad cristiana no es que sea una moral paralela, no es una moral igual a las otras, no, sino que ilumina la moral humana, la eleva, la perfecciona, la plenifica por la gracia del Espíritu de Dios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. ¿No? Bueno, Señor. estamos en la página 5 de 16 y ya va una hora. Dios mío. Bien. Bueno, viene una pregunta. Bueno, estoy viendo aquí. Vamos bien. Interesante. Listo. Viene una cuestión muy interesante y es, bueno, ¿y esto con qué se come? Como me decía ahora, no vi quién me estaba preguntando, ¿cómo aplicar esto? O sea, ¿qué pasa ahí entre la teoría y la práctica? Porque es que esto se oye muy abstracto, ¿cierto? Esto se oye muy abstracto y uno dice, pero yo quiero que me diga algo más concreto. Pues sin duda no podemos hablar de lo concreto si no nos hemos referido al menos un poco a lo abstracto, ¿no? A lo teórico. Ya dijimos entonces que esto pues no está exento de objeciones, por supuesto. Ya hemos dicho, esta reflexión parece moverse muchísimo en lo abstracto, pero importante, ¿cómo entender entonces las divergencias prácticas entre cristianos y no cristianos? Por ejemplo, los temas como el aborto, la anticoncepción o la justicia social. Bien, aunque en teoría la moral cristiana comparte principios éticos universales, ya lo dijimos, en la práctica debemos observar ciertas diferencias entre la conducta y la convicción de los cristianos y los no cristianos. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que un cristiano apoye medidas como el aborto, ¿cierto? U otras realidades que van en contra de la vida? Por ejemplo, a propósito de las elecciones, ¿cómo se explica que un cristiano quiera que haya fracking, cuando el fracking pues destruye la naturaleza y la creación, por decirlo así, o esté en favor del aborto, ¿cierto? Cuando sabemos que el aborto pues efectivamente, a no ser que sea por unas causas, que ahí ya vendría la bioética a hablar, unas causas mayores, pues atentan contra la vida de un ser humano, ¿cierto? Todas esas cosas pues hacen parte de la moral, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende eso? En primer lugar, una infidelidad, ¿sí? Es decir, cuando no hemos dejado que la fe transforme la vida. Entonces, esas divergencias son signo de infidelidades por parte nuestra, ¿no? A veces los creyentes no vivimos según lo que nos dice nuestra fe, sino que lo que hacemos es pervertir nuestra relación con el mundo. E incluso muchas veces utilizamos nuestra identidad cristiana para justificar ideologías o pecados. A veces usamos la identidad cristiana para discriminar, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la homosexualidad, muchas veces muchos cristianos discriminan a muchos hombres y mujeres por su condición sexual, ¿cierto? O por su ejercicio de prostitución, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, a veces usamos incluso el cristianismo para justificar muchas cosas que no están bien, ¿no? O el apoyo a estructuras injustas, ¿sí? A mí me sorprende mucho que muchos grupos cristianos en estas elecciones se han mostrado afines a realidades políticas que van en contra de los pobres, ¿sí? Que lo que hacen es, sobre todo, privilegiar la economía, el capital, pero olvidándose de las realidades humanas, porque es muy diferente que se tenga en cuenta el capital, la economía para beneficiar a los pobres y otra muy distinta que se tenga en cuenta la economía y el capital simplemente para el capital o la economía en sí mismo. Entonces todo eso hace parte de una divergencia, de una infidelidad a nuestra fe cristiana.
¿Y qué pasa? Que en lugar de cristianizar el mundo, es decir, decirle al mundo que tiene una vocación divina, que tiene una vocación a la plenitud, lo que hacemos es pues dejarnos seducir por el pecado, por las ideologías, por los intereses personales. Pues si a mí me va bien con este candidato, hablo así porque es la coyuntura política que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues como a mí me va mejor con este candidato, porque probablemente mi empresa va a ganar más y yo voy a tener más plata, pues efectivamente entonces me voy con este. O porque pues me conviene más estar todo el tiempo subsidiado sin hacer nada, entonces mejor me voy con este. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nos debe llevar a pensar la moral cristiana, ¿no? Uno piensa que uno por ser cristiano está lejos de eso. No, no, al contrario. Estamos invitados a iluminar esos terrenos. Bien, ¿qué pasa también? El pecado nos nubla, ¿sí? El pecado nos nubla tanto a los cristianos como a los no cristianos, ¿sí? Y eso nos oscurece nuestra capacidad de discernimiento moral. Si uno no puede realmente discernir, es porque hay una realidad de pecado en nosotros. Cuidado. Y yo quiero que entendamos, yo hice una notica por aquí, déjenme buscarla, la- lo que, lo que hice sobre el pecado. El pecado, mis queridos hermanos, no es simplemente no cumplir una norma. O ese no es el pecado. El pecado tiene que ver con algo más relacional. El pecado no puede reducirse a la transgresión de normas morales. Es una ruptura relacional y una infidelidad a nuestra vocación humana, lo que les decía. El pecado es buscar los medios para deshumanizarme y deshumanizar a los otros, ¿no? Es un rechazo a la gracia, ¿sí? Es una fallar en la dimensión comunitaria y relacional, es decir, fallar en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque hago una idolatría de mí mismo, me hago autosuficiente. Es fallar con el prójimo, porque rompo la caridad con el prójimo, no lo tengo en cuenta en mi vida para nada. Es fallar contra mí mismo, porque lo que hago es desfigurar o querer arrancar la imagen que hay de Dios en mí para poner la propia imagen mía, mi autosuficiencia, ¿no? Creer que me salvo por mí mismo, ¿sí? Y negar la dependencia que tengo con Dios y con los demás. Eso es lo que entendemos como realidad del pecado, se los he dicho, al menos en moral, eso es lo que se entiende como pecado. No es la transgresión de la norma, no es. Miren lo que dice San Pablo, eso lo entendió muy bien San Pablo. La ley no salva, la ley es tan solo una pedagogía. El único que salva es Cristo, la acción redentora de Cristo. La ley no tiene vigencia y no tiene capacidad de salvarnos. ¿Listo? Entender eso que es importante. No obstante, en los cristianos esta ceguera moral es paradójica. ¿Sí? Y ahí viene el problema, porque nosotros, si seguimos eh, dejándonos guiar por el pecado, si entramos en esa realidad del pecado, ¿cómo vivir la gracia de los sacramentos, por ejemplo? No dejamos que la gracia de los sacramentos actúe en nosotros. Por más que yo vaya a misa y comulgue, pero en mis decisiones cotidianas, en mis comportamientos, siempre mantengo la actitud de autosuficiencia, mantengo la actitud de autosalvación, pues efectivamente los sacramentos no van a actuar, no van a actuar. ¿Listo? El error en el juicio práctico, pues todos los seres humanos, cristianos o no, pueden equivocarse. Incluso a veces estamos invitados a saber qué es el error para poder entendernos un poco, ¿sí? Eh, pero hay que entender que hay una frontera entre los que practican una moral verdaderamente humana y quienes no, porque esta moral, esta línea, no es lo mismo, y se los digo aquí, viviendo en el territorio del Calatumbo, no es lo mismo que el ejército colombiano, que está llamado a cuidar de los colombianos, a cumplir la ley, asesine, mate y presente falsos positivos, a que lo haga la guerrilla
que se supone que es un grupo que está al margen de la ley y no la cumple. ¿Sí me entienden lo que, lo que les quiero decir? ¿Cierto? Entonces hay que estar atentos de eso. Las dos cosas son malas, sí, pero no es lo mismo que lo haga el ejército a que lo haga una guerrilla, como con nosotros los cristianos. No es lo mismo. Voy a hablar de los sacerdotes, no es lo mismo. Las dos cosas son malas. Que un padre de familia, que un profesor, que un tío abuse de un niño a que lo haga un sacerdote. ¿Sí? Las dos cosas son terribles, el daño es terrible, pero moralmente, si se supone que yo soy cristiano y más un sacerdote, efectivamente el peso moral es mucho más fuerte. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir? Lo dice Cristo en el Evangelio. A quien más se le ha dado, más se le exigirá. Así que, si usted no quiere que se le exija moralmente como cristiano, pues entonces piense bien, piense bien su realidad, piense bien su vida. ¿Listo? Porque hay no cristianos que guiados por la ley natural o la conciencia recta actúan con mayor coherencia moral que los cristianos, sí. Y yo he conocido mucha gente que no cree en la iglesia, que no cree en Dios, que no cree en absolutamente ninguna deidad, pero son muy buenas personas, ¿cierto? Porque actúan moralmente mucho mejor que muchos cristianos. Porque conozco matrimonios y ustedes de pronto se van a escandalizar y discúlpenme por esto, pero conozco parejas del mismo sexo, por ejemplo, que viven una vida mucho mejor, mucho más cristiana que matrimonios casados por la iglesia. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Vale? Eso es lo que la moral estudia y eso es lo que la moral cristiana se enfoca. Incluso yo les digo aquí, mi trabajo moral, mi trabajo moral de esto, de estos 2 años que estoy estudiando ya la maestría, es precisamente eso. Yo estoy trabajando una moral del acompañamiento para las parejas del mismo sexo y para las parejas, los divorciados vueltos a casar. Cómo entender y cómo hacer una moral del acompañamiento. ¿Listo? Entonces, atención, atención porque es un reto, la moral nos pone un reto, ¿cierto? Si bien la moral nos quiere ayudar a liberarnos, al mismo tiempo nos pone un reto. Y hay cristianos que, a pesar de su fe, fracasan en su testimonio por debilidad, por ignorancia o por mala voluntad. Pero entonces aquí viene cuál es la diferencia que tenemos nosotros los cristianos con los no cristianos. Es al mismo tiempo una ventaja, pero al mismo tiempo supone una responsabilidad. Y es que el no cristiano o el no creyente o el ateo no conoce la revelación y no conoce el impacto que tiene la revelación en la vida. Bien. Y por eso nosotros los cristianos allí de alguna manera tenemos una ventaja. Lo que les decía, tenemos la palabra de Dios como criterio de discernimiento. Incluso los cristianos que se desvían del camino tienen en la palabra de Dios, releída e interpretada por la iglesia, un medio, primero para descubrirme pecador. Segundo, un medio para corregir mis errores. Tercero, un medio para reencontrar el sentido último de mis acciones. Es decir, nosotros tenemos siempre la posibilidad, como cristianos, de volver al camino. Y nunca se nos abandona, ni por parte de Dios ni por parte de la iglesia, siempre y cuando lo querramos. Bien. Y este conocimiento de la revelación, este conocimiento de la realidad como Dios trino, lo vivimos de manera práctica, contundente en la vida litúrgica. Atención, la vida litúrgica no me estoy refiriendo a la vida ritual, me estoy refiriendo a la liturgia como la acción de alabanza del pueblo a Dios. ¿Listo? No es la vida ritual, no es simplemente cumplir el rito por el rito. ¿Me hago entender? Estoy hablando de la vida litúrgica como la acción celebrativa, ¿vale?
Eso es importante. Cómo la liturgia y la acción celebrativa influyen en mi vida de creyente. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? No, señor. Nada. Bueno, bien. Continuamos entonces. Yo no he visto los mensajes. Mucho que pensar, efectivamente. Mucho que pensar. A ver, yo voy a pasar a otro punto. Porque miren que ya son las 8:20 y yo no voy ni en la mitad. Después les mando el documento. Solamente si les pido que este documento no se haga público, porque esto es prácticamente una traducción del libro de Tevenov y no quisiera tener problemas con el tema de derechos de autor y esas cosas, ¿vale? Esto que ustedes están leyendo, yo creo que es la primera vez que se traduce al español. ¿Listo? Entonces, en esa medida sí les pido el favor de no hacer visible estas notas porque pues podría tener algún tipo de dificultad. ¿Listo? O más bien pues tomen el video porque sí es complicado, ¿vale? Bien, continuemos entonces ahora un poco con qué nos dice el Vaticano II. Vamos a hablar ahora de qué nos dice la Iglesia. Ya hemos visto más o menos los fundamentos. ¿Listo? ¿Qué nos dice el Vaticano II en torno a este tema de la especificidad de la moral cristiana? Y dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, por favor, si no la han leído, yo supongo que a lo largo del curso ustedes debieron ver la Gaudium et Spes. Si no lo vieron, los engañaron. ¿Listo? Porque es que la Gaudium et Spes es el documento conciliar en donde se habla más claro del tema de la moral cristiana. ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Se la citaron? ¿No se la citaron? Muchas veces. Sí, por ahí. Exactamente. No Ah, nos bueno, menos mal. engañaron. Ay, Dios mío, yo estaba asustado pensando que no, porque yo dije, los eché al agua. ¿Listo? Bien. ¿Qué dice la Gaudium et Spes en el numeral 22? Dice, el misterio del hombre solo se ilumina verdaderamente en el misterio del Verbo encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la autocomunicación de Dios al hombre, es decir, la revelación de Dios, lo que Dios ha querido dar a conocer de sí mismo, asume las leyes de la encarnación. No es un mensaje abstracto. Dios se hizo hombre de carnecita, de hueso. Lo dice San Pablo, ¿sí? Siendo de condición divina, se hizo de semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Que si Cristo sintió hambre, sí. Que si Cristo se enfermó, sí. Que si Jesucristo se enamoró, probablemente, ¿cierto? Probablemente sintió algo. No les puedo decir sí o no, probablemente, ¿sí? Que si Cristo sí tuvo muchas cosas, porque en todo, menos en el pecado, menos en el pecado es lo que dice claramente la Escritura. Entonces, Dios asumió en toda nuestra humanidad y por lo tanto se convirtió en un acontecimiento histórico y concreto. Puesto que Dios creó al hombre, su revelación no puede desarrollarse solo en el plano trascendental, sino que se encarna en la historia. Mis queridos hermanos, todo lo que fue asumido para que podamos salvarnos en nuestra integralidad, Dios debió asumir todo, todo, ¿listo? Todo lo que se asumió, todo se salvó. O más bien, todo lo que ha sido salvado es porque fue asumido, ¿cierto? Entonces, no pongamos escrúpulos
de que Cristo asumió solo lo bueno del hombre. No, todo, todo. Este señor Tevenov, este moralista, también tiene un desglose de las tentaciones de Cristo donde nos muestra efectivamente cómo Cristo es auténticamente hijo de Dios y auténticamente hijo del hombre. Bien. Por eso este misterio de la encarnación se ve pues en el misterio de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, hasta la institución de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, todo, desde la encarnación de Cristo hasta la institución de la iglesia. La existencia histórica de Cristo no es un simple suplemento de una existencia sobrenatural, no señor, para nada, no es eso, sino que es el corazón mismo de la revelación. Que Dios haya querido hacer hombre por voluntad es lo más bello que ha podido hacer. Sin ese acontecimiento histórico, sin la encarnación, el conocimiento de nuestra existencia sobrenatural, es decir, de que somos creados por Dios y llamados a la comunión con Él, se pierde en el aire, se desvanece. O sea, la garantía de que nosotros somos llamados por Dios, de que estamos llamados a algo más, de que estamos llamados a vernos con Dios cara a cara, es de que Dios se ha hecho hombre. Si no, no hay garantía. Bien, eso importantísimo. Nos lo dice el Concilio Vaticano II. Otra cosa que nos dice el concilio inspirada en las escrituras, Cristo murió por todos. Cristo murió por todos, mis queridos hermanos, y nosotros no podemos excluir a absolutamente nadie de ese misterio salvífico de Dios. Todos, dice el Señor, la voluntad de Dios es que todos se salven. Todos. Ahí no dice solo los cristianos, solo los bautizados, solo los... No, todos. Pero es una oferta, claro, ahí hay que ponerle el acento, es una oferta dada, pero ustedes saben que nosotros o la recibimos o la rechazamos. Pero en principio, Dios quiere que todo el mundo se salve. Todo el mundo se salve. ¿Listo? Por lo tanto, todos los hombres están llamados a la salvación en Cristo, incluso aunque no lo conozcan explícitamente. Por eso la iglesia dice que sí hay salvación fuera de la iglesia, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Gente que nunca, por ejemplo, ha conocido a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, hablo de una tribu por allá. En la vida nunca llegó un cristianismo por allá, pero esa gente se portó bien, hizo las cosas bien conforme a la ley natural y demás. Pues esa gente se salva, ¿cierto? Esa gente se salva por el misterio de la encarnación. El Espíritu Santo ofrece a todos, incluso a los que no creen, la posibilidad de asociarse al misterio pascual de Cristo, de un modo solamente conocido por Dios. Y aquí está la clave más linda de la Lumen Gentium. Solo Dios sabe cómo salva a cada hombre. Por eso se los voy a decir un poco escueto. No sea, perdónenme la expresión, sapo, creyendo que usted sabe cómo se salva el otro. Solo Dios sabe cómo cada ser humano se salva. Y son los designios de Dios misteriosos en torno al misterio de la salvación. Perdónenme lo escueto, pero es que a veces nosotros nos creemos cristianos, nos creemos los que sabemos quién sí y quién no. Y nos creemos con la autoridad de determinar quién sí se puede salvar y quién no se puede salvar. Hay que ir arrancando de nosotros esa actitud de jueces, porque ninguno, lo dice el apóstol, lo dice Santiago, ninguno. ¿Quién te ha constituido a ti juez de tus hermanos? Lo dice así en la carta a Santiago. Búsquenla, yo no estoy inventándome nada. Nadie te ha constituido juez de tus hermanos. ¿Vale? Entonces, mucha atención con eso, mis queridos amigos. Que todo esto se los digo
desde lo que he venido estudiando, pero también desde lo que he experimentado en estos años de vida religiosa, en estos años de acompañamiento a personas, ¿sí? A veces nosotros los cristianos somos muy lenguaflojas para condenar. Ah, y es lo más fácil. Entonces, esta reflexión también es para cada uno, para que lo aplique en su vida y para que pensemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana desde nuestra moral. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta, esta moral que les estoy hablando es una moral de la gracia, es una moral del encuentro, es una moral de la salvación, que tiene en cuenta el pecado, sí, pero como se los dije, no es una moral en donde está primero pecado, pecador, pecador, no. Mire, yo ahora que estoy, ustedes saben, yo estoy recién ordenado, yo apenas tengo un mes larguito de ser ordenado y ya he tenido la oportunidad de celebrar el sacramento que para mí es uno de los más importantes y por los cuales me hice sacerdote, que es el sacramento de la confesión. Y yo me he dado cuenta que mucha gente se confiesa y empieza diciendo, es que yo soy lo peor, es que yo soy tal cosa, lo más malo. Y a mí me duele mucho eso, porque muchas veces esas cosas son otros que les han infundido, usted es malo, usted no sirve para nada, usted es tal cosa. El día que nosotros empecemos a cambiar esos discursos, empecemos a ver el otro como un ser de gracia que va en camino de construcción, como un ser en conversión, pues efectivamente yo creo que desde ese día nosotros empezaremos a vivir en una humanidad más reconciliada y en una humanidad con mayor paz, al menos en una Colombia con mayor paz. Pero cuando nosotros pero si nosotros seguimos acusando a los otros, haciéndoles creer que no valen nada, haciéndoles creer que son los más pecadores, efectivamente no vamos a conseguir lo que tanto por más oraciones que hagamos, no lo vamos a conseguir. Cierro ahí un poquito el paréntesis y continuamos. El concilio subraya entonces que la calidad ética o moral del obrar humano, bajo la influencia de la gracia, puede ser camino de salvación para los creyentes. Bien. Y una tercera cosa que nos dice el concilio es el tema de la necesidad de evangelizar. Es decir, todos los seres humanos tienen el derecho de conocer a Cristo. ¿Mm? La ignorancia de Dios, la ignorancia del Dios de Jesucristo, conduce normalmente a la idolatría, ¿cierto? A la corrupción del hombre, al adorar realidades creadas en lugar del Creador, a la desesperación. Se pierde el sentido cuando se ignora a Dios. Estaba leyendo ahora con el tema de la visita del Papa con la visita del Papa a Madrid. Había una persona que escribía en las redes sociales que gracias a Dios ese tipo se había ido de Madrid y demás, todo eso. Bueno, él estaba muy resentido y hablaba de todos los pecados de la iglesia y de los abusos y ta, ta, ta. Y había un muchacho que le escribía, mira, le decía, mira, yo, yo pensaba igual que tú y te entiendo, porque hasta hace unos años yo pensaba lo mismo y decía lo mismo, eso eran las mismas palabras. Pero hubo un día en que yo decidí conocer, decidí dejar el odio a un lado y conocer un poco más. Y cuando descubrí de verdad, en primer lugar, el misterio de Dios, cuando descubrí lo que la iglesia de verdad quiere, pide, y que realmente lo que acontece, pues hace parte de la flaqueza y la realidad humana, pues puedo ver con otros ojos lo que antes pues estaba nublado por la rabia y por la ira. Entonces, voy con esto por el hecho de que la ignorancia muchas veces no nos permite realmente tener una verdadera concepción de lo que es Dios y nos lleva incluso a perder el sentido de las cosas. Bien, todas las personas tienen derecho a conocer a Dios, lo dice la Dignitatis Humanae, ¿sí? Y por ello es necesario evangelizar. Miren, queridos hermanos, la manera más fácil de evangelizar es con el testimonio. La manera más fácil de evangelizar es siendo verdaderamente cristianos. Esa es la manera más fácil. Yo estoy completamente convencido. Usted puede ser el predicador más predicador eximio del mundo, las palabras más lindas, el mensaje más claro,
pero le aseguro que muchas veces eso se queda en eso, palabras, pero usted, testimonio de buen papá, testimonio de buen sacerdote, testimonio de buena mamá, testimonio de buen trabajador, coherente con lo que dice y lo que hace, eso atrae muchísimo, atrae muchísimo. Bien, el Vaticano II entonces presenta una visión equilibrada. El hombre solo se compromete a sí mismo a la luz de Cristo, eso es una antropología. La salvación es universal y Cristo es el único mediador. Y la evangelización es necesaria, pues el hombre tiene derecho a conocer la verdad plena. Y esa es la misión de la iglesia. Bien, de allí que entonces se supere el exclusivismo, es decir, no solo se salvan los cristianos, lo que ya les decía, pero también el indiferentismo. Es decir, que todas las religiones, por todas las religiones nos salvamos. No, es por Cristo. Y subraya que la gracia de Dios actúa en todos, pero la iglesia es el sacramento universal de la salvación. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Continuamos, ya están cansados. No, sí, Fray, una pregunta. Sí, Que cuenten. de otro libro que he estado leyendo. Eh, si todos estamos eh, hechos para la salvación, y como lo decía, si la tribu del medio de una isla que no conocen a Cristo se salvan por el derecho natural, ¿por qué es necesario la evangelización entonces? Si el objetivo es la salvación y la vida eterna junto a Dios. Bueno, en primer lugar, lo que acabamos de decir, el medio de toda salvación es Cristo y es por la realidad de la encarnación. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 me hago entender. Sí, ¿Sí? y, Es y, y, porque y Cristo se ha vamos, y yo, encarnado y en Cristo, Dios ha asumido la humanidad. Entonces, el único Salvador y el único medio de salvación es Cristo. listo. Esperemos un momento para ver qué le pasó a Fray José Ángel.
Buenas noches, qué pena con ustedes. Fray José Ángel se encuentra en una zona del país donde la conexión es un poco inestable, entonces pues ha habido como un fallo del internet, entonces les pedimos que le regalemos 5 minuticos para que él pueda pues volver a restablecer su conexión. ¿Fray Daniel o Fray Santiago está ahí? Fray Santiago Rosado. Ah, ya. A pedirle un favor, es que yo no recibí o mejor dicho, estuve buscando la grabación de la clase pasada y no la encontré en YouTube. En YouTube está montada, pero sí entiendo que no se ha enviado esas dos grabaciones. Ah, ya, porque encontré la clase anterior, la número 10. José Ángel está con el micrófono apagado. Gracias. Qué pena con ustedes. Les decía que aquí en el Catatumbo, cuando se va la luz, perdemos la señal, la conexión de Wi-Fi y de datos de teléfono, entonces quedamos completamente incomunicados. Y bueno, se fue, hubo un apagón, acabó de llegar. Entonces voy a continuar rápidamente y voy a continuar. La pregunta que estaban haciendo mientras pongo la proyección y es efectivamente lo que les decía, es por el misterio de la encarnación por el cual nosotros decimos que se pueden salvar, ¿cierto? Pero como también les decía, es un derecho de toda persona conocer a Dios, ¿sí? Por eso es una obligación. La misión de la iglesia es la evangelización. Esa es la misión de la iglesia,